Primera emisión de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa dedicado al debate entre diferentes voces, discutiendo temas de coyuntura para las juventudes mexicanas. El día de hoy nos acompaña Luis Colín, asesor parlamentario y luchador social. Muchas gracias, Roberto Párez, por esta invitación y enhorabuena por la primera emisión de este programa y esperamos no sea la primera ni última vez que nos vemos por acá. Nos acompaña igualmente Giselle Gamboa, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la UNAM. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la mesa. De este lado tenemos a Jimena Roche, representante estudiantil. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y les deseo mucho éxito. Como les mencionaba, el tema aquí que se va a discutir sobre la mesa es el papel de las juventudes en este periodo que se ha autodeterminado Cuarta Transformación. Quiero escucharlos, rompamos un poco el hielo. ¿Qué les ha traído a ustedes como jóvenes la Cuarta Transformación? ¿Ya hicieron su cartita? Háblenos, ¿cuál es su perspectiva hasta ahora en estos cortos días de gobierno, del enfoque que tiene hacia las juventudes el gobierno? Jimena, me gustaría escuchar. Bueno, a mí principalmente me llama mucho la atención todos los programas de apoyo hacia los jóvenes, empezando obviamente por Jóvenes Construyendo Futuro y las becas para jóvenes de estudiantes de nivel medio superior. Y obviamente pues su meta es la inserción social y laboral de los jóvenes a través de las capacidades y oportunidades, entonces eso me parece interesante porque es una formación dual, entonces me parece interesante y de verdad espero la mayor participación de jóvenes en este sentido. Yo creo, bueno, antes de entrar de lleno al tema, es ver como el panorama de los jóvenes actualmente, ¿no? Yo creo que este periodo que el presidente denomina como el neoliberalismo ha sido un periodo muy golpeador para los jóvenes, ¿no? En un entendido que hoy nosotros ya no tenemos derecho a pensionarnos, a una vivienda digna, ¿no? Ni al estudio, ¿no? Sabemos cuántos jóvenes han sido excluidos a través de un examen que para mí eso no define capacidades, porque todos tenemos distintos tipos de inteligencia. Yo creo que ese es el panorama de los jóvenes, ¿no? O sea, no hay una falta de oportunidades tremenda y un olvido total de parte de todo un sistema económico que presenta, o sea, no se cansa de decirlo, que es el neoliberalismo. Y ahora lo que se espera de este nuevo gobierno, yo creo que el programa, como lo decía Jimena, Jóvenes Construyendo el Futuro, es de los más ambiciosos, porque busca rescatar en cierta medida a los jóvenes que han sido olvidados, a los jóvenes universitarios egresados, que hay muchos que no tienen trabajo actualmente por esta falta de oportunidades. Es, ok, a ver, empresas, gobierno, vamos a hacer un convenio. Tú los capacitas, yo les pago y ya van generando experiencia laboral, ¿no? Así es, y a mí me gustaría continuar también con lo que ponía sobre la mesa Luis. Primero focalizar hacia dónde va el discurso presidencial, porque todos los arrebatos apasionados a veces nos dejan un poco deseosos de ver más contenido en lo que se plasma. En el tema concreto, a mí me gustaría que abordemos el tema de los jóvenes de pueblos indígenas. Y el hablar de pueblos indígenas se ha traducido en estos días de gobierno en prácticamente un espectáculo, una exotificación de cómo se llevan a cabo las costumbres dentro de los pueblos y comunidades indígenas, que para nada representa también el ir a hacer un espectáculo a determinada comunidad y mirar como punto de enfoque un ritual que muchas veces no corresponde a lo que es la identidad cultural de cada uno de estos pueblos. Y el cómo abordarlo en la agenda de juventud es cómo hacer parte a los pueblos indígenas. Yo veo muy acertado la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y sobre todo el que se haya puesto al frente al licenciado Adelfo Regino Montes. Creo que Oaxaca hizo un excelente trabajo en tanto a la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, él ha dado declaraciones que se plantea una reforma constitucional para mirar ahora a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para fortalecer la libre determinación de los pueblos indígenas y una autonomía plena. Pero precisamente son estos tres puntos los que no han logrado definirse desde la Constitución de 1917
en cómo se va a hablar de autonomía, hasta qué punto se llega la configuración de lo que se pretendía un Estado nacional, que por eso no ha funcionado la incorporación de estos pueblos. Entonces me gustaría que lo empatemos como un tema transversal, jóvenes indígenas en la incorporación del Estado mexicano. Giselle, yo creo que le diste al clavo donde mencionas a los jóvenes de los pueblos indígenas. No solamente, según el dato, el 25% de la población de México son gente joven, y dentro de este 25%, el 6% habla alguna lengua indígena. Entonces yo creo que si queremos la visión del nuevo gobierno, no solamente del gobierno, sino de nuestra sociedad, de impulsar, visualizar y que tengan una verdadera representación nuestros pueblos indígenas, es justo en la juventud indígena invertir. Creo que son pieza clave para el futuro. Yo aquí tengo algo que comentar. Mencionaron mucho el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero realmente no creen que este tiene un enfoque asistencialista, y quizás quiero tirar aquí la bomba, y disculpen, no tendrá un enfoque clientelar, un enfoque más allá de la asistencia, sino reclutar votos al final del día. No creo que se pueda llegar a traducir o quizás degenerar en este tipo de prácticas que en México no es nada nuevo. Me gustaría escuchar. Yo creo que no, porque, o sea, en un sentido que no es te estoy dando el apoyo por ser joven. No, o sea, ahí te lo creería que lo interpretes como clientela, pero, o sea, yo gobierno le pago al joven para que se capacite, o sea, el apoyo va a llegar cuando se inscriba a través de una empresa. O sea, la empresa es la que se va a capacitar a los jóvenes, el gobierno le paga, y ahí yo no veo cuál es lo clientela, no, al contrario, a mí me parece perfecto, porque es de lo que se ha acusado Andrés Manuel desde siempre, ¿no? Que está en contra del empresariado, ¿no? Que golpetea a la clase empresarial de este país. Yo creo que es un gesto, un guiño al que, a ver, no vamos a gobernar para todos, y yo, gobierno, no puedo hacer todo, y vamos a incluir de la mano de iniciativa privada, gobierno, iniciativa privada, rescatemos a los jóvenes, que todos creo que coincidimos que estamos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? No solo jóvenes en el entendido de la situación urbana, ¿no? Me gustó la participación de Gisela, ¿no? También hay distintos tipos de juventudes, no es un modelo único de joven, ¿no? O sea, y yo creo que lo del INPI, muy bien que lo mencionas, abre la puerta para la libre autodeterminación de estos pueblos, ¿no? Entonces, se había acostumbrado a que siempre un funcionario del gobierno, que no es originario indígena, estuviera encabezando este tipo de cosas, y el compañero que está dirigiendo Limpia ahora es desde Oaxaca, ¿no? Y ya han hecho un gran trabajo, como decía Gisela. ¿Un comentario acerca? Pues sí, yo en esta cuestión yo creo que es ganar-ganar. Entonces hay un crecimiento dentro de las empresas, ayudan a disminuir los costos dentro de las empresas, también costos de capacitación, y obviamente hay una mayor experiencia y reclutamiento de jóvenes. Yo no siento que sea asistencialismo, sino simplemente ganar-ganar. Pero aquí desde un enfoque, ya hablando de cosas serias, ¿cree que tiene un efecto maximizador dentro de la economía este tipo de programas? ¿O al final del día va a terminar convirtiéndose en un lastre en el erario público? Pues no, porque el programa dura un año. O sea, el programa dura un año por joven. Se te capacita un año y después la empresa decide si se le contrata o no a ese joven. ¿Pero tiene un efecto positivo en la economía? Por supuesto, porque al menos en las empresas, como lo decía Jimena, reduce mucho el gasto que se ve en capacitación. Eso lo absorbe el gobierno, por así decirlo, a través de la beca hacia los jóvenes, ¿no? Entonces la empresa tiene, yo creo que un gran margen de ahorro, por así decirlo. Lo que los jóvenes se capacitan es, pues van de mano, no de mano de obra, que bueno, pocos ellos, mano de obra dentro de las empresas, se capacitan, no le paga la empresa, los capacita, o sea, el gasto es, no, o sea, no hay gasto más bien, como dice Jimena, gana, ¿no? Gana la empresa, gana el gobierno y ganan los jóvenes. Exacto, y gana el discurso político también, porque a final de cuentas de eso se trata el discurso político, de ganar, lo que ponía sobre la mesa Jimé, sobre cómo el control de masas también apropia las acciones gubernamentales. Claro, creo que es un año de evaluar qué tanto funcionan las estrategias. A mí me gusta mucho que se le apueste más a cualquier tipo de juventud. Creo que
hacen falta espacios y creo que no son los suficientes, pero para un inicio creo que está bien el darle apertura a una visión inclusiva de becas hacia jóvenes. Digo, lo que más nos hace falta en las universidades son becas. Lo que más nos hace falta, si no pudimos llegar a una universidad, también son becas. Yo creo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como bien exponían cada uno de ustedes, no solamente destaca lo bien elaborado que es el programa y la meditación que tiene, me atrevo a decir, Andrés Manuel a través de este periodo, estos últimos años, y esa visión. Si detrás está incluido dentro de la planeación obtener votos o de alguna manera llamar más la atención de los jóvenes hacia Morena y demás, yo creo que eso está de más cuando se tiene un apoyo en jóvenes que en su vida habían obtenido, si al caso, la prepa o universidad, o no tuvieron la opción de estudiar, sí un trabajo digno y capacitado. Yo creo que es de reconocerse, y al final de cuentas es el tiempo que nos va a dar la razón de cómo va a ir desarrollándose el programa. Sí, y el tema político, ya que lo mencioné, pero yo creo que se va a dar natural. O sea, si Andrés Manuel da un buen gobierno, se le va a refrendar en el 24, o sea, eso es obvio, es un mal gobierno. Yo creo que las elecciones del 2018 fue un ultimátum para el sistema de partidos políticos de este país. Entonces, los 30 millones de personas que votamos por él, esta es la última oportunidad, partidos políticos, para que hagan algo. Si Andrés Manuel falla, con todas las letras se van los partidos políticos en este país. Viene un momento fuerte en el sistema político de este país si Andrés Manuel falla en su gobierno. O sea, hay que dejarlo muy claro. Y repito con lo que inicié, ¿no? Si hace un buen gobierno se le va a refrendar al proyecto que impulsó Andrés Manuel en el 24. No con él, será con otro liderazgo del partido probablemente, pero eso se va a dar naturalmente. Otro tema importante, hay que ponerlo sobre la mesa, y que hay voces de todo tipo sobre esto: la representación de los jóvenes dentro del actual gobierno. Algunos encuentran una postura muy crítica por un gabinete que en su mayoría son personas que realmente no representan de forma física, por así decirlo, de forma de edad, a la juventud. Pero por otro lado se encuentran voces que dicen que por primera vez en la política mexicana se está dando espacio y voz a los jóvenes. ¿Ustedes de qué lado se encuentran y por qué? Es que no entendí tu pregunta. Sí, bueno, retomando. Es que hay gente que dice que sí hay apertura de jóvenes en el nuevo gobierno, pero a su vez el gabinete pues está compuesto por mayoría de adultos casi mayores. Sí. O sea, muchos comentan que Andrés Manuel tiene un gabinete salido del geriátrico, del asilo. Adorado. Y otras personas dicen... Yo los veo y quiero hacer eso. No. Y otras personas comentan que sí es la primera vez que existe un espacio y voz hacia los jóvenes. Personalmente, ¿ustedes qué percepción tienen? ¿Es un gabinete geriátrico que no representa a la juventud? ¿O va más a fondo y hay espacio real de habla para la juventud? Pues siendo muy sincera, desde que escuchaba a nuestro ahora señor presidente en los debates, yo no veía un discurso de juventud. O sea, sí lo veo incluido como un tema que necesariamente tenía que abordar en el discurso, pero desde el momento en el que comenzaba a desarrollar sus líneas, no notaba y en qué forma materialmente entrábamos los jóvenes, cómo nos íbamos a incorporar digamos, directamente a participar en el sistema político mexicano, más allá de un argumento que necesariamente tenía que mencionar para responder a la exigencia social de los jóvenes, de ser incluidos. Esa fue mi primera impresión. Ahora, igual cómo se configura un gabinete geriátrico, como lo llamas, yo creo que sí es necesario definitivamente reaccionar a esto, tal vez no directamente al cuestionar las capacidades de cada una de las personas que se encuentren en el gabinete, porque a final de cuentas es en quien pone la confianza el jefe del Ejecutivo, en las personas a las que conoce. Pero
Yo creo que ahí también estaría la respuesta que debemos dar nosotros los jóvenes, porque un gobierno no es unilateral, lo que salga de las instituciones es lo que crea una revolución, como mencionaba hace rato tras el video del programa Roberto, que todo está en educación, en cómo la educación política de los jóvenes va a responder a incluirse en esto que el presidente llamó cuarta transformación, porque también citando un poco de su discurso de toma de protesta, él decía, hoy ha empezado la cuarta transformación. La primera fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución y esta la cuarta. Y yo creo que sí debemos hacerlo multilateral, porque no solo queda en un, gobierno, sí, voy a esperar a que me des participación, a que me incluyas. Hay que incluirnos, hay que incorporarnos porque somos parte nosotros. Como decía Luis hace rato, somos muchos los que votamos por él, somos muchos también los que no votamos por él, no tantos, porque eso no, pero realmente sí necesitamos replantear la forma de cómo hacer política en el país, los jóvenes, cómo incluirnos, cómo hacernos presentes, cómo visibilizarnos. Esto está muy interesante. Sí. Yo creo que es más, sí, obviamente es un gabinete muy geriátrico, pero también creo que es muchas las ganas que tenemos los jóvenes de participar, de involucrarnos. No estaríamos aquí sentados si no fuera así. Entonces yo creo que sí, obviamente hay un sesgo demasiado grande de generaciones entre juventud actual y el nuevo gabinete, pero pues yo creo que está representando los intereses de los jóvenes. Entonces, ¿qué queremos? Queremos becas, queremos apoyo, queremos que nos escuchen. Lo está haciendo, yo creo que lo está haciendo bien, es demasiado pronto para definir, pero sí yo creo que está haciendo un buen trabajo al acercarse a los jóvenes. Sí, o sea, hay secretarios, secretarias jóvenes, subsecretarias jóvenes, legisladoras jóvenes, legisladores jóvenes. En esta legislatura me sorprende porque ha sido la paritaria que es casi, ¿no? O sea, mitad mujeres y mitad hombres y aparte jóvenes, ¿no? Además en el Senado las dos mujeres más jóvenes pues son del partido en el gobierno. En Cámara de Diputados teníamos más de 30 diputados que tienen menos de 30 años, ¿no? Yo creo que por primera vez los jóvenes ya nos atrevimos a participar y a decir, a ver, aquí estamos, si se abren las puertas en este lado, muy bien. Y retomando lo que mencionaba Giselle, me gustó mucho, ¿no? Cambiar las formas de hacer política, ¿no? Creo que ese también ha sido el mensaje que se dio el 1 de julio, ¿no? Porque Andrés Manuel recorrió todo el país, o sea, hizo campaña de tierra y no de aire, y yo creo que es donde, perdón por el francés, donde se chingó a los demás, ¿no? Veíamos a Naya con fake news, pagando en Reforma, que los universitarios estaban con él, y Andrés Manuel de calle, o sea, por recorriendo el país, teniendo gente tocando casa por casa. Ahí fue, yo creo que eso fue lo que también interesó a la población, no solo a los jóvenes, sino que a ver, pues, el que quiere ser presidente ya vino aquí a mi municipio, a mi delegación. Ya nos conoció, entonces sí, o sea, él se pudo dar cuenta de muchos panoramas que a lo mejor no los tenía contemplados y fue incluida toda la sociedad, no solo un sector, sino en general. Yo creo que la composición del nuevo gobierno, como comentaban desde el legislativo, judicial o en demás programas, es algo único, es algo nuevo que se presenta para México. Yo creo que también es de mucha importancia y responsabilidad porque somos ejemplo en otras regiones. Como bien comentaba Luis, tenemos un ejemplo a la senadora Citlali y al senador Samuel, que de alguna manera están como muy cercanos a la juventud, ¿no? O sea, tú te acercas, pese a que son menores de 30 años, son como piezas claves de decir, oh, yo como joven de alguna manera me siento representado, ¿no? Pese a la administración de viejitos cabeza blanca, tienes esa representación y oportunidad de poder hablar y tocar temas que antes no se tocaban. Como comentaba Giselle, yo creo que va a ser muy interesante la dinámica ahora, ¿no? Realmente de este lado yo no veo gran novedad. A decir verdad, sí es interesante esta pequeña apertura. No podría hablar que es un tema de transformación coyuntural,
no creo que la juventud realmente se encuentre representada, o todas sus demandas o todas sus expresiones realmente se vean reflejadas en el actual gobierno. Pero independientemente de eso podemos entrar al debate, pero aquí me gustaría saber, aquí pusieron sobre la mesa algo muy importante: jóvenes participando dentro de la política. ¿Cuál creen ustedes sea la manera de que los jóvenes puedan ver sus decisiones, ver sus opiniones, ver sus demandas realmente reflejadas? Y con esto quiero partir. Solamente la única alternativa que hay en este país es jugar al juego de la partidocracia, porque así como ahorita lo acaban de pintar, parece que la única forma de que ser escuchado es militar dentro de un partido. Hay alternativas, es la guía a seguir. Quiero escucharlos y me gustaría empezar por parte del compañero Colín. Creo que no es la vía a seguir, pero es la vía que resultó más exitosa en el proceso electoral pasado, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, hay una alternativa joven, muy fresca, a mí me parecía muy fresca, que era Wikipolítica. Ellos planteaban como otra forma, alejada de Morena, alejada de los partidos, que ahora se van a registrar como partido político, dejándolo ahí en la mesa. Pero yo creo que la gente no se sentía representada en ellos, porque pues era niño, bueno, una gente joven egresada de escuelas privadas, ¿no? Que hacían foritos en universidades, que está bien, si esa es su forma de organizar, está bien, pero no es la forma que atrae a la gente a participar políticamente, ¿no? Y si bien los partidos no son lo único que hay, o sea, hay decenas de organizaciones de la sociedad civil que están participando políticamente, sí es la que más le ha atraído a la gente, ¿no? Porque, repito, el resultado del 1 de julio es un ultimátum, un referendo que hay a los partidos políticos, pero también es el ultimátum. Si fallan, a ver qué van a hacer todos estos nuevos que se quieren registrar, porque la gente ya no va a creer en partidos políticos. Y por no me refiero al Libre de Margarita Zavala, a las RCP del nieto del Bester, a los Wikipolíticas, ¿no? Este es el último llamado a los partidos políticos. Si fallan, viene un cambio radical en el sistema político de México. Pues sí me asusta lo que comenta Luis, porque parece que le dijeron a los partidos multiplicados y todos se quieren registrar, y sí, son bastantes. Pero, o sea, yo personalmente no me identifico con que sea esa la alternativa como para legitimar nuevamente a los partidos políticos, el crear otras alternativas y engordar la lista de cuántos partidos existen en el país, sino que, bueno, la manera en que podemos participar los jóvenes, yo creo que una de ellas es sí formar parte de un partido político, asociaciones civiles, organizaciones, también movimientos sociales. Yo creo que es algo en lo que sí se atiende muy rápido en este gobierno, por lo menos se visualiza. Ya lo vimos con la marcha de los jóvenes universitarios que se estaba convocando para debatir la idea de la disminución del presupuesto a las universidades, exactamente, y yo creo que sí es importante que se inicie a visibilizar los movimientos sociales como una alternativa de participación juvenil, porque en tanto a lo que respecta al tema que puse sobre la mesa al inicio de este programa, que es juventud de los pueblos indígenas, y hablo por muchas cuestiones que he vivido a lo largo del tiempo que estuve en Oaxaca, al ser parte de comunidades indígenas, que más allá de discursos, de banderas políticas, sí nos interesa que se plantee un catálogo, pero no se va a hacer de una manera en que se diga, esta es la idea de progreso que le vengo a vender a un joven indígena. No, sino, ¿qué propuestas damos nosotros los jóvenes indígenas? Ya sea formar un consejo de participación de jóvenes indígenas a nivel nacional, que digo, son muchos los pueblos indígenas, muchas las variantes de las lenguas que se hablan, y sí es necesario organizarnos como sociedad civil o formar parte de las instituciones o militar en un partido político. Justamente, retomando un poco la organización social, yo creo que es la clave y la base, porque incluso en tu colonia puedes organizarte, que si ya está muy tirada la calle y no le responde el municipio, la alcaldía, etc.,
a ver, nosotros vecinos vamos a recoger la calle, ahí estás generando participación política, ¿no? La participación política no solo es estar en los espacios de poder, ¿no? La política se hace hasta platicando con tu vecino sobre los temas de coyuntura. Disculpa que interrumpa. Aquí lo que me parece muy importante, pero ¿realmente el contexto se está prestando? ¿Realmente tú, Luis, piensas que el gobierno, el actual partido en el poder, no da preferencia únicamente a las asociaciones civiles y a las demandas que se alinean a sus intereses? ¿O realmente crees que existe un Estado en el que quepa la diversidad, la disidencia incluso, Sí. desde la sociedad civil organizada? Porque sabemos, disculpen si suena un poco agresivo, pero sabemos que en los gobiernos de izquierda latinoamericana su mayor enemigo principalmente ha sido la sociedad civil organizada. Bueno, también tiene sociedad civil. ¿A qué interés responde la sociedad civil? Esa sociedad civil. No, sin caer en cuestiones conspiranoicas. No, pero o sea, es bien sabido, o sea, ¿quiénes financian? Hay que buscar la fuente de financiamiento de varias de las organizaciones, ¿no? No nos hagamos que no sabemos, ¿no? O sea, muchos los ponen intereses empresariales y se vale, o sea, y está abierto este gobierno, o sea, cuando, por ejemplo, ponía el tema de las universidades, se iba a recortar el presupuesto porque para el gobierno era un tema de cortarle a las altas burocracias. Nos organizamos los universitarios, y ¿qué pasó el otro día? El gobierno respondió, ok, se va a mantener el presupuesto del 2018, ¿no? ¿Cuándo un gobierno había respondido de esa manera y tan rápido ante la movilización? Por eso es muy importante también retomar lo que se dice, la organización social. Si no nos organizamos, podré ser muy aliado de la cuarta transformación, pero si no me organizo con mis similares jóvenes, habrá algo que no me guste y nos quedaremos solos, desarticulados. Tenemos que articularnos como jóvenes para estar acompañando cuando el gobierno haga algo bueno y también para estar ahí cuando haga algo malo, como en el caso de las universidades, ¿no? Sí, al final de cuentas yo creo que la oposición y el otro lado de las cosas es natural en cualquier tipo de movimiento. Yo creo que es donde entra igualmente la organización, sea pro gobierno o sea oposición. La organización para mantener ese peso o contrapeso o una imparcialidad en el gobierno es clave para que podamos lograr los objetivos como juventud, ¿no? De este lado, me gustaría preguntarte, Jimena, ya que tú te desempeñas como representante estudiantil de la comunidad de Guamas-Capozalco, ¿cuál crees que sea el rol de las comunidades universitarias en la política actual o en el contexto actual? Porque mira, hay una situación muy interesante. Las universidades públicas están muy viciadas en el aspecto político. Y me lo puedes negar, pero vaya, sabes que en realidad hay una línea política muy marcada en las universidades públicas. La UAM no es la excepción. ¿Cuál crees que debería ser el rol? ¿Debería ser objetivo? ¿Debería alinearse a los intereses de un gobierno? ¿Cómo debe jugar? Críticos, somos universitarios, tenemos que ser críticos, tanto apoyar posturas que sean reales como posturas que se nos estén saliendo de las manos. Simplemente, sí, tal vez me dé aquí el quemón, pero estuve en la comisión de presupuesto dentro de la universidad y ves demasiadas fallas dentro del mismo sistema universitario. Ves que se le reparte dinero que está disfrazado como alimento hacia los animales, cuando en Rectoría General no tenemos ni siquiera animales. Entonces, sí hay que ser críticos, hay que involucrarnos, hay que exigir una transparencia dentro de las universidades, hay que acercarnos a los representantes, a los directivos y exigir cuentas, que sea rendición de cuentas, que nos escuchen, que propongamos. No solo es ir a las universidades a tomar clases, es participar, es saber que hay un mundo más allá afuera de las aulas de la escuela. Entonces, obviamente hay muchas posturas dentro de la UAM, de la UNAM, del POLI, de escuelas privadas. El chiste yo creo que aquí radica en involucrarse, participar, dejarnos escuchar, terminar con generaciones que han estado malgastando la confianza de las personas dentro de las universidades. No puedes representar solo a un grupo, sino estás representando a tu universidad, no únicamente a un sector, no solo a tus amigos, simplemente es representar a todos. La universidad es para ti y tú eres para la universidad.
yo así me manejo, yo sirvo a la universidad y por la universidad. Qué bueno que mencionas. Un último, yo solamente quería hacer la un- auditoría de las universidades. Sí, Eso es un tema que también se debe eso fue lo discutir. que se puso en la mesa después del recorte, o sea, lo que salió, la respuesta de la contrarrespuesta es, bueno, que ya nos regresó el gobierno de México el presupuesto que nos corresponde como universidades, pero empezaron a salir páginas en Facebook de que, pues miren, en la UNAM, en filosofía, en derecho, en política, se gastó que tantos miles de pesos para botes de basura. El tema que dice Jimena, para comida de animales, cuando no hay animales, o sea, a eso Sí, ahí es se una dirigió tremenda la educación barbaridad. pública. Y eso también es lo que me muestra el nuevo gobierno. El gobierno puso como austeridad, vamos a acabar con los privilegios. Entonces se llevó esa discusión a las universidades de, a ver, nos quitaron el presupuesto, ya nos regresaron, pero ¿por qué no vemos mejoras? ¿En qué se está gastando ese presupuesto? Entonces ahí, o sea, eso es lo que me gusta el nuevo gobierno, que ha sabido dirigir la agenda pública. Y los universitarios que hemos retomado esa agenda pública y aplicándola a nuestras propias Mira, por ese lado, considero sí, es pertinente. Yo creo que más que pertinente, es necesario. Es necesario generar auditorías y que haya mayor transparencia en el manejo de recursos por parte de las universidades públicas, porque parece que se ha convertido en un agujero negro de recursos. Pero quería preguntarte, Jimena, una pregunta sencilla. ¿Crees que las universidades públicas del país durante ese sexenio van a ser cuna de cambios? O como muchas voces comentan, ¿crees que solamente se van a convertir en centros de adoctrinamiento para la juventud? Pues yo esperaría que fueran cambios. Estamos hablando Pero personalmente, ¿crees? ¿Qué es Sí, lo yo que sí crees? creo. Yo sí creo que puede haber un cambio generacional, que puede haber un cambio real, que se está dando un cambio real porque muchas veces no nos habían escuchado y ahora con el recorte de presupuesto exigimos que no nos recortaran más. Estamos muy mal dentro de las universidades públicas y todavía recorta además a nuestro presupuesto. Obviamente está habiendo un cambio dentro de las universidades y el cambio lo debemos empezar por uno mismo, exigiendo que nos den números claros, no cifras negras, sino números claros respecto a qué se está haciendo con las universidades, no solo con la UAM, sino en general. Es esta rendición de cuentas de transparencia, de que nos escuchen, de participar. Entonces yo sí creo que puede haber un cambio dentro de las universidades. Jimena puso en su participación pasada una palabra que creo que responde a lo que refería sobre centros de adoctrinamiento. Ella mencionaba el cómo las universidades administrativamente sí vician muchas prácticas del recurso, pero yo pienso que dentro de las universidades públicas esta línea del adoctrinamiento no existe muy marcada, porque las universidades públicas sí te dan esa pluralidad de ideas, de corrientes políticas, que si bien siempre debe haber una ideología dominante, todos esos vicios que parten de la ideología dominante crean nuevas ideas. Y partiendo de este esquema que hacía Roland Barthes cuando daba la cátedra de semiología en el Colegio de Francia, decía que se perturba el discurso del poder en el momento en el que las ideas que no llegaron a ser la ideología, es decir, se entiende por ideología a la idea del poder, son de las que parte un significado distinto, la significancia de las cosas. ¿Qué tanto le vamos a dar la significancia, el pensamiento crítico que se germina dentro de las universidades? Jimena refería al pensamiento crítico. Y creo que es la clave para nosotros los universitarios responder en contra del adoctrinamiento, ya sea los extremos ideológicos que quieran marcar la línea política de una universidad. Con esa respuesta debemos replicar los que estudiamos en universidades, no solo públicas, sino también privadas, el cómo pensamos la realidad y cómo vamos a ejecutar el plan de acción en el que... Me dio mucho gusto escuchar sus diferentes posicionamientos, pero ahora quisiera que pasáramos a la ronda de conclusiones. Me gustaría empezar escuchando a Jimena. Perfecto. Bueno, yo como conclusión puedo tomar, muchas veces dicen que los jóvenes somos el futuro de México. No, los jóvenes somos el presente de México y somos las bases
de nuestro país. Entonces yo puedo concluir que la participación se vuelve colectiva. Las movilizaciones sociales empoderan obviamente al joven y esto crea un enriquecimiento de ideas, de propuestas. Hay que proponer para que podamos ser escuchados. No puedes exigir algo sin tú dar nada a cambio. Simplemente es yo propongo, yo quiero que me escuchen y esto necesito que se haga, necesito involucrarme en este aspecto, en este sentido. Giselle. Gracias, Paris. Pues ya nos estamos despidiendo en este programa y la plática enriquecedora. Pues considero que es transformar la manera de hacer política y la manera en cómo nos pensamos como actores políticos. Todos los jóvenes, toda la población en general de México, porque las transformaciones no se logran con un discurso o en un sexenio. Las transformaciones se preparan constantemente, día a día se tienen que reedificar las transformaciones con base en la educación, en la seguridad, en la forma de percibir cuál es nuestra responsabilidad para ejercer y hacer cumplir nuestros derechos, también nuestras obligaciones y hacernos parte del país, de las transformaciones. Luis. Muchas gracias, Paris, Roberto, por la invitación. Enhorabuena por su programa, que sigan siendo y muchos más. En tanto al acuerdo de transformación y los jóvenes, yo creo que es un momento histórico para las juventudes de este país, y las juventudes, como lo mencioné en el programa, son muy diversas, somos diversas las juventudes. Es nuestra oportunidad, y ya lo demostramos, de que nosotros podemos cambiar, somos ya parte de esta realidad, esta transformación, y tenemos que hacer nuestra la cuarta transformación y encaminarla de acuerdo a los intereses colectivos. Como conclusión, tomo un poquito de lo que cada uno dijo durante la mesa. Yo creo que, como bien decía Jimena, es la participación, es mediante propuestas, y yo creo que esta mesa es un poquito ese reflejo del México que hay ahorita, que tenemos con los retos. Tenemos a una representante estudiantil, a una representante o conocedora del tema indígena, de un representante del gobierno, de universidades. Entonces yo creo que traducir esto en el ciudadano, al final de cuentas el ciudadano de pie que no conoce, o el estudiante que está empezando, que ya tiene estudios políticos, es encontrar su espacio, lo que quiera hacer con su juventud, con su tiempo, y de alguna manera incluirlos en esta cuarta transformación. Yo creo que es importante, que va a ser muy... va a dar mucho para trabajar y de temas. Entonces yo creo que enhorabuena y muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Roberto. Sin duda la juventud va a jugar un rol importante en ese sexenio. Sin duda ha sido vital para la victoria de Andrés Manuel. Habrá que ver cuáles son los resultados, hay que darle chance, pero mientras tanto, pues muchas gracias por haber participado a todos ustedes, y pues bueno, ya muchas gracias por estar viendo el primer programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.